La legisladora Solanda Plúas. Gracias, señor presidente, colegas legisladores, ciudadanía que nos observan a través de los diferentes medios. Erradicar la violencia contra niñas, niños y adolescentes debe ser una política de Estado. Diariamente, cientos de ellos son víctimas de maltrato, de abuso, de violencia, trata de personas y de los demás atroces delitos que nos podamos imaginar, bajo el silencio muchas veces de las familias y de la sociedad en general. Prevenir la violencia debería ser nuestra bandera como Asamblea Nacional y dar una respuesta integral, intersectorial e interinstitucional desde el Estado frente a los casos de violencia es una necesidad imperiosa. En esta oportunidad, pues, me permitiré señalar algunas cifras de la situación de nuestra niñez en el Ecuador. De acuerdo con el censo Ecuador realizado en el 2022 por el INEC, la población de Ecuador es de 16.938.986 habitantes, de los cuales 3.344.947 son niñas y niños, es decir, que corresponde al 19.75% de la población total. Lamentablemente no tenemos información levantada con relación a la cifra de adolescentes. De la encuesta sobre la situación de las niñas, niños y adolescentes en Ecuador realizada en el 2016, se evidencia que casi el 40% de aquellos recibe un trato violento por parte de sus padres, el 26% por parte de sus profesores, el 60% es testigo de las peleas entre alumnos y 4 de cada 10 se siente inseguro en el transporte público. De acuerdo a la información constante en el Informe Intermedio sobre el Abuso Sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes, elaborado por la Defensoría del Pueblo entre el periodo de enero de 2018 a junio del 2023, hay un total de 52.051 denuncias de violencia sexual presentadas en Fiscalía, de las cuales solamente 14.734 han sido atendidas en el sistema de salud pública. Es una negligencia bastante alta. De acuerdo a la información entregada por el Consejo de la Judicatura de los 2.894 procesos por delitos cometidos contra niñas, niños y adolescentes, solamente el 73% son por abuso sexual y el 18.4% por violación. Dando cumplimiento al ordenado por el Pleno de la Asamblea Nacional, la Comisión de Educación realizó un proceso integral de fiscalización sobre la situación de la niñez en el Ecuador y la violencia que es ejercida contra ellos. Así es que se realizó un total de 265 pedidos de información por parte de la Comisión a las diferentes carteras de estados, gobiernos autónomos descentralizados e instituciones con competencia sobre la prevención de la violencia y abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, protección integral y garantía de sus derechos sobre acciones ejecutadas y por realizar en el contexto de los casos de violencia y abuso sexual, conocidos a través de medios de comunicación del país y redes, sobre el cumplimiento de las recomendaciones del informe de resultados del trabajo de la Comisión Especializada Ocasional de AMPETRA. Por favor, se les solicita a los colegas legisladores que están haciendo bulla. Por favor, colegas legisladores, ¿me pueden atender? Estas instituciones requeridas fueron las siguientes: el Ministerio de Economía y Finanzas, la Secretaría de Gestión y Desarrollo de los Pueblos y Nacionalidades, Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe, Defensoría Pública, Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, la Fiscalía General del Estado, Ministerio de Deporte, Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Educación, Consejo de Igualdad Intergeneracional, Ministerio de Inclusión Social y Económica, Ministerio del Interior, Ministerio de Cultura y Patrimonio, Ministerio de Salud, el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, CONADIS, Consejo Nacional para la Igualdad de Género,
Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades, Ministerio de Turismo, el Ministerio de Trabajo, Secretaría Técnica Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil, Secretaría de Gestión de Riesgos, Consejo Nacional de la Judicatura, Consejo de Educación Superior, Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, CENESIC, Consejo Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana, Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, Asamblea Nacional del Ecuador, Conferencia Episcopal Ecuatoriana, Arzobispo de Guayaquil, 221 gobiernos autónomos, descentralizados, municipales y metropolitanos. Quienes no contestaron a ese pedido de información fueron las siguientes instituciones: Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades, Consejo Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana, Consejo de Régimen Especial de Galápagos, Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Se solicitó información con base a un pedido realizado por el asambleísta Samaniego. De estos pedidos de información remitidos a los 221 gobiernos autónomos descentralizados, a la fecha de aprobación de este informe, se recibió únicamente la respuesta de 31 municipios del país. En 6 sesiones, dentro del tratamiento de este informe, se invitó a las máximas autoridades de las carteras de estados con competencia en la temática. Sin embargo, solo comparecieron los titulares de los ministerios de Educación, Defensoría Pública. En los demás casos participaron delegados del Ministerio de la Mujer, Defensoría del Pueblo, Consejo de Igualdad Intergeneracional, Ministerio del Interior, de Cultura, de Inclusión Social y Económica, Ministerio de Turismo, Consejo de la Judicatura, Fiscalía General del Estado y de Trabajo. Adicionalmente participaron en comisión general representantes de las organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la protección integral de la niñez y representantes de los consejos consultivos de niñez del Ecuador. El informe contiene 28 conclusiones específicas por cada institución a la que se realizó un proceso de fiscalización y 36 conclusiones generales con relación a los ejes de prevención, atención a protección integral, investigación y sanción y reparación integral. Entre estas principales conclusiones puedo destacar las siguientes: falta de presupuesto institucional asignado para la prevención y protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, falta de articulación y coordinación interinstitucional e intersectorial de la estructura del Estado que permita dar una respuesta integral frente a estos casos de violencia, maltrato y negligencia en contra de niñas, niños y adolescentes, ausencia de protocolos de alertas temprana para la ayuda urgente y disponer de casas de acogimiento adecuadas para estos niños que necesitan protección inmediata. Falta de formación en la identificación, atención integral y respuesta adecuada frente a casos de violencia y abuso sexual a docentes, trabajadores sociales, personal de salud, fuerzas de seguridad y en general servidores públicos. No se cuenta con un sistema de información homologada y unificada para recopilar y analizar datos sobre la situación de nuestros niños, niñas y adolescentes. La Fiscalía General del Estado, Policía Nacional del Ecuador, Consejo de la Judicatura no tienen sistemas análogos donde se pueda cruzar la información de los casos investigados por los que no se cuenta con cifras que realmente sean válidas. Además, no existe personal dentro del sistema judicial ni agentes fiscales especializados en las investigaciones de delitos contra niñas, niños y adolescentes. Se evidencia también una gestión ineficaz en la aplicación de protocolos y rutas frente a los casos de violencia y abuso sexual contra la niñez y adolescentes de nuestro país. Los gobiernos autónomos descentralizados no han diseñado ni ejecutado planes, programas, proyectos para la atención a la niñez ecuatoriana. De acuerdo a sus roles y competencias, en muchos casos no han creado o fortalecido los consejos cantonales de protección de derechos y las juntas cantonales de protección de derechos.
Es inaudito en realidad que no exista un ente rector que implemente toda la política pública relacionada a la protección y atención integral de niñas, niños y adolescentes. Este informe es el resultado de un trabajo en conjunto con los integrantes de la comisión que muestra realmente la crítica situación en la que se encuentran nuestros niños, niñas y adolescentes en nuestro país, sin ninguna respuesta por parte del Estado ecuatoriano y que cada vez son más casos los que se conocen diariamente. Es fundamental que desde el Estado se realicen acciones inmediatas, oportunas y articuladas para erradicar las distintas formas de violencia y demás prácticas perjudiciales contra niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Es necesario que desde la sociedad no se naturalice la violencia y es prioritario que desde las familias no se callen los abusos y se denuncien todos los casos de violencia contra ellos, principalmente aquellos perpetrados por los propios miembros del núcleo familiar. Debemos ser sensibles a esta problemática para así erradicar la violencia en todas sus formas y las demás prácticas perjudiciales contra ellos en todos los ámbitos. Desde la comisión seguiremos trabajando para frenar esta lamentable realidad. Como mencioné desde el inicio del informe, colegas legisladores, es importante que nosotros nos abanderemos de este tema como Asamblea Nacional, pero es lamentable que ni siquiera en la lectura de este informe hayan puesto la atención necesaria e importante y prioritario que tiene este informe para erradicar la violencia de nuestra niñez ecuatoriana. Señor presidente, he presentado una moción a través de Secretaría para que sea aprobada, sometida a votación en el momento que se lo requiera. Muchísimas gracias. Muchas gracias.